Bueno, está con nosotros la senadora del Frente Amplio, Lilian Quechichán, a quien le agradecemos que haya aceptado la invitación de venir a conversar un rato con nosotros. ¿Cómo anda? Un gusto. Y ahora contenta porque entré por el costadito acá de Canal 5 y me encontré con unas fotos de Cristina Morán. Sí. Maravillosa, qué linda mujer, qué linda foto. La recordamos acá. Sí, la verdad Un que todos la homenaje. recordamos mucho, sí. Bien. Muy lindas. Quechichán, se conocen los últimos números de una encuesta que de alguna manera muestra el panorama actual. Aparece el Frente Amplio como principal fuerza política del país. Bajó 2 puntos según esta medición. Hay una cantidad de indecisos impresionante, 13%. ¿Qué valoración hace? Pues es que yo no soy muy afecta a las comparaciones que hacen las encuestas. Es decir, las leo, las miro y las respeto. Pero cuando dicen 41 a 38, yo creo que en octubre no es esa la mirada que tenemos que tener. Yo creo que ahí aparece 41 el Frente Amplio, creo que aparece 24. 22 creo. Partido 22 Nacional, el Partido Nacional, 13 13 Colorados. el Partido Colorado. Es decir, es clarísimo que en octubre el Frente Amplio es la primera fuerza, casi duplica al Partido Nacional y te diría que tiene casi 30 puntos más que el Partido Colorado. Porque noviembre, que es en donde verdaderamente la coalición va a actuar, ustedes saben que ahora ya renunció a participar en octubre. La coalición en octubre no existe. Noviembre es otra elección. La historia de todos los comportamientos electorales dicen que siempre el Frente Amplio en esa segunda vuelta conquista entre 5, 6, 7 puntos. Por lo tanto, yo creo que son cifras muy, pero muy auspiciosas. Obviamente una fotografía te da un poquito más arriba, otra un poquito más abajo. Hay que mirarlas, hay que observarlas, pero en las recorridas que estamos haciendo, yo estuve en Colonia hace 2 días, hoy me voy a Tacuarembó, hay un muy buen estado de ánimo de la gente. ¿Le sirvió al Frente salir del gobierno? Y yo creo que fue un aprendizaje en el sentido de que asumimos la derrota y asumimos la autocrítica. Si nos hubiéramos quedado solo a llorar por la derrota y a echarle las culpas a los demás, capaz que no nos hubiera servido. Yo creo que nos sirvió en el sentido que nos obligó a mirarnos a nosotros mismos, a salir a conversar de vuelta con los uruguayos en el Frente Amplio Escucha. Yo participé de muchas de esas recorridas y ahí la gente nos dijo, casi nadie, te voy a decir la verdad, se quejaba de nuestros gobiernos, al contrario, la gente mucha nos decía, ustedes nos dieron todo, pero fueron un poco soberbios, pero se habían alejado de la gente, pero tomaron algunas medidas que fueron más rápido de lo que nosotros hubiéramos deseado, pequeñas cosas, cerrar una oficina pública en un lugar o algunas otras medidas. Y en ese sentido nos sirvió mucho ese diálogo con la gente y esa mirada autocrítica de que no siempre los errores son de los demás y que nosotros también teníamos cosas a mejorar y creo que en el programa de gobierno se reflejaron y en la elección de la fórmula también, que había sido como un debe, más allá de los compañeros, ¿no? Queridísimos los dos, para nosotros Graciela Villar es una compañera entrañable, pero indudablemente la forma de resolverlo no fue lo que la gente esperaba. Y bueno, esta vez lo resolvimos en unidad, lo teníamos previsto de antes y dimos una imagen, además de haber sido la fuerza más votada en las internas, de una unidad construida con mucho trabajo, pero muy convencidos de que ese era el mensaje que teníamos que darle a la sociedad. Lilian, precisamente en esto de la autocrítica y este análisis que hicieron, la verdad que fue un buen ejemplo para todos, ¿no? Lo de el Frente Escucha, porque permitió de alguna forma eso, ver que hay que escuchar, y hay que escuchar no solo a los propios, sino también a los ajenos. ¿Cuáles son las propuestas en concreto que surgen a partir de esa escucha? O sea, ahora decías lo que tiene que ver con la presidencia y la vicepresidencia, ¿verdad? Pero ¿cuáles son las propuestas concretas del programa, a grandes rasgos, ¿no? Sin entrar en el detalle de pronto, pero que vienen a partir de esa autocrítica? Mira, las propuestas concretas las van a conocer todos el lunes. El lunes en Colonia, la fórmula en la Plaza de Toros de Colonia va a aterrizar el programa a lo que llamamos plan de gobierno. Es decir, a ver, señores, si ganan el gobierno, y señoras, si ganan el gobierno, ¿qué es lo que van a hacer?
Yo te diría que hay un foco fuerte, programático. En los temas los escuchaba hablar del proyecto de infancia en la pobreza infantil, porque no hay duda que más allá de que yo personalmente no me gusta decir todo estuvo mal ni todo estuvo bien, en todos los gobiernos hay cosas que pueden estar mejor y cosas que pueden estar peor, pero cuando uno hace la síntesis, y ayer estuvimos 11 horas votando la rendición de cuentas en el Senado, cuando tú mirás esa fotografía, hoy estamos en un país con más pobreza infantil, que quiere decir que hay más hogares pobres, porque esos niños viven en hogares pobres, por eso son pobres. Un país más desigual, porque el índice de Gini lo muestra claramente. Un país más endeudado y un país con más déficit fiscal, que en el 20 parecía que era una tragedia y que no pudieron controlar. Por lo tanto, yo te diría que ese panorama nos va a obligar a tomar, especialmente en las políticas dedicadas a los niños, niñas y adolescentes, a los hogares pobres, medidas que van a ser, yo te diría que las primeras del futuro gobierno, y obviamente después hay algunas áreas que a nosotros nos preocupan mucho, que son la vivienda. Ayer yo escuchaba a los senadores del Partido Nacional decir hemos avanzado en vivienda. No se ha avanzado prácticamente nada del Fondo de Vivienda. En salud pública hemos retrocedido en la infraestructura hospitalaria, hemos retrocedido en los medicamentos, y en la educación es una educación que quiso hacer una reforma que es necesaria, pero que a espalda de los docentes es en el Uruguay y en la China y en cualquier parte del mundo. Es imposible hacer una reforma educativa de espalda a los docentes. Ahora, yo te diría que por ahí, y no hay duda, que el problema uno que la gente nos plantea a dónde vamos es la seguridad, sin ninguna duda. Entonces ahí, ustedes vieron que el programa del Frente tiene la división del Ministerio del Interior y la creación, la división en el sentido que el Ministerio del Interior se va a concentrar en la represión, que es necesaria, porque esa también es una caricatura que quieren hacer a veces del Frente Amplio, que nosotros nos negamos a reprimir. La represión es una herramienta en cualquier país democrático que se precie, pero separamos la represión de la rehabilitación, que es un problema clave hoy. Tenemos 17.000 presos, salen 30 o 40 por día y vuelven y vuelven. Es un círculo vicioso. Sí, Orsi decía, por ejemplo, que hay que cortarlo. Esa R no está funcionando. No está funcionando. Ahora, el gran tema es cómo le llegan esas propuestas ahora a la gente, ¿no? Ustedes realizaron algunos anuncios fuertes, como el de Blanca Rodríguez, bueno, hoy se conocerá el de Iliana Silva, en fin, no quiero entrar en detalles, pero sí preguntarte qué supone esto también para Carolina Cose, ¿no? Para el futuro político, porque algunos decían, bueno, Cose seguramente se va a querer perfilar de aquí en adelante, y ahora con esta inclusión de Blanca Rodríguez, que algunos ya perfilan de cara a próximas elecciones, o por lo menos de la manera que la proyectaba Mujica, ¿cómo lo visualiza usted a eso? No, yo me lo visualizo que este momento para nosotros es octubre, lo principal, es volver a llegar al gobierno. No estamos de vuelta, la competencia interna ya fue, ya se laudó, y Carolina tuvo también un respaldo importante y va a ser, si ganamos, nuestra vicepresidenta. Esas otras elucubraciones a mí me parece que son para otro momento, en absoluto para ahora, en absoluto. Kichichian, ¿cómo se impacta en las familias pobres? Concretamente en esos niños que hoy necesitan una mano, con una inyección económica. Recuerdo periodos pasados del Frente Amplio donde se lo cuestionó muchísimo y se utilizaba la palabra asistencialismo. ¿Qué aprendizaje les ha dejado eso? Sí, pero no fue solo eso. Entre otras cosas, bajamos de 1 millón de pobres, de 40% de pobres a 8,8% pobreza. Por lo tanto, fue muy eficiente la política de asistencia a los más vulnerables que hicieron los gobiernos del Frente Amplio. Si es solo asistencia económica, claro que no. Este gobierno actual criticó todo el tiempo las transferencias económicas y hoy lo único que hace es transferencias económicas, porque sacó a la gente en el territorio, sacó los OCAT, sacó Jóvenes en Red, sacó Uruguay Crece Contigo, es decir, todo lo que además de la transferencia económica asistía a las familias,
porque cuando uno habla de los cuidados, en la interpelación al INAU les puedo asegurar que se vio claramente cómo hay que evitar que esos chiquilines terminen en el INAU sosteniendo y dándole apoyo a las familias para que sean las familias las que cuiden. Transferencias económicas, sin duda, eso está aprobado en todo el mundo, pero no hay duda que necesitamos una política de vivienda y necesitamos una política de educación que retenga más de lo que se retiene ahora, y a nuestro gobierno también. Avanzamos, pero no lo que queríamos, en la educación media, sin ninguna duda. Cuando se habla del fracaso del Frente Amplio en la educación, yo digo, no es así. Es decir, nosotros universalizamos 3 años, crecimos en los CAIF, ahí tenés el primer sistema de cuidados para los niños más chiquitos, y eso fue muy bueno. Nosotros creamos la UTEC, nosotros descentralizamos la Universidad de la República, nosotros pusimos profesor de educación física en todas las escuelas, pero no pudimos en la educación media retener, porque indudablemente en la sociedad hay otra realidad, que es la penetración del narco. Miren, yo recorro bastante el país y hasta hace unos años esa presencia del narco vos la veías en el área metropolitana, la veías en Maldonado, la podías ver en San José. Hoy no hay pueblo del Uruguay que tú visites, más grande o más chico, donde la gente te diga, ahí está el narco que tiene a los chiquilines. Es decir, tenemos una realidad bien compleja. Al narco le sirve que hayas pobres. Por supuesto, los usa, y al narco le sirve que no le controlen a dónde va su dinero. Y nosotros somos muy críticos del debilitamiento que este gobierno hizo del control del lavado de activos en la LUC y en el resto de los procesos, porque ese es el corazón del negocio del narco, lavar el dinero. Si no puede lavar, queda ahí estancado. Si lo lava, sigue la Hablando rueda. de dinero, ¿qué le pareció la propuesta de Delgado de premiar económicamente a quienes terminan el liceo? No, me parece que es una propuesta muy demagógica, porque uno tiene que acompañar. Es decir, los que llegan y no tienen ningún tipo de apoyo son muy poquitos. Lo que hay que acompañar, por eso para nosotros la política de becas, que la nuestra fue muy buena, es el camino a seguir, pero en este gobierno se eliminaron prácticamente 10.000 becas. Vos tenés que ir acompañando el proceso de los chiquilines, porque los que llegan sin ningún tipo de apoyo y recién tienen la zanahoria de tener un premio al final, van a seguir siendo muy pocos. Más allá de que la herramienta puede aparecer como tentadora, pero no soluciona el problema de un chiquilín que está en un barrio pobre y que traficando unos gramos de pasta base puede sentirse más realizado que yendo al liceo. Usted ha sido crítica y muy clara respecto al plebiscito de la seguridad social. Sí. Hoy la primera suplente que tiene Vergara, Sí. usted es la segunda suplente, la primera suplente es Elvia Pereira, actual secretaria, ¿verdad?, general Sí. del PIT-CNT, que es impulsor de esta ley. ¿Cuál es la posición que hay desde el punto de vista, yo sé que usted no es Elvia Pereira, pero bueno, suena un poco extraña esta situación que tenemos, porque sabemos que Elvia Pereira ha hecho cuestionamientos sobre todo al ítem de las AFAPs, ¿verdad? A cómo se va a implementar, como que la lectura de la papeleta no es la más clara. ¿Cuál es su posición y la de toda la agrupación en la medida que Elvia Pereira, que tiene esta función dentro del PIT-CNT, está dentro de la misma? La nuestra es clarísima, ha sido clara, tanto la del senador Vergara como la mía, que somos los dos senadores de Fuerza Renovadora, y también del senador Maía, que hoy somos los que representamos a sereñistas, digamos, en el Parlamento. La lista 95. La lista 95. Clarísima, para nosotros no es la herramienta poner en la Constitución de la República una reforma de la seguridad social que seguramente va a requerir muchos más cambios, más acelerados, porque es un mundo muy dinámico y el mundo del trabajo está altamente impactado por las tecnologías, todo eso que ya se sabe. Por la forma, no creemos que sea la Constitución, y por el contenido, porque nosotros no compartimos buena parte de lo que dice la papeleta, que es confusa por lo menos en algunos ítems, por ejemplo, en el que le asegura a todos los sistemas previsionales del país que ninguno de ellos va a perder ningún privilegio, ninguna de las conquistas que ha ganado hasta ahora. Y eso pone en un freezer cualquier nueva reforma que tú quieras hacer. De la caja militar no hay Eso sin duda duda, que requiere, sí. pero de la bancaria y de otras. Nos parece que
que es un error, y el programa del Frente Amplio es clarísimo en que nosotros nunca negamos el ahorro individual. Es cierto que lo del lucro para nosotros es un problema, pero los gobiernos del Frente Amplio trabajaron mucho. Si tú mirás las comisiones que pagaban las AFAP, bajando, y eso puede seguir. Pero era el momento de emitir un documento como el que emitieron los 111 técnicos del Frente Amplio, entre los que está, por ejemplo, Vergara, rompiendo de alguna forma con esa libertad de acción, ¿o usted no lo interpreta de esa manera? ¿Por qué rompiendo con la libertad de acción? Le pregunto. ¿Lo interpreta de esa manera? No, en absoluto. ¿Era el momento justo No, en para absoluto. hacerlo? Miren, hablamos de democracia todo el día en este país. Si en una democracia hay un grupo de personas que tienen una opinión sobre un tema, no la pueden expresar, me parece gravísimo. Aquí lo que se hizo fue dar argumentos, y el momento, ¿cuál va a ser? Es el momento en el que se está dando el debate. Por lo tanto, yo creo que sí, fue muy respetuoso el documento, y la libertad de acción es eso, no es libertad para que solo digan los que apoyan al sí, sino para que justamente los que no compartimos, porque nosotros tenemos un camino para oponernos a la actual reforma, porque ese es otro debate que está confundido. Parece que los que no acompañamos en la papeleta estamos a favor de la reforma del gobierno, y el Frente Amplio, después de 7 meses de debate, hizo un cronograma de las bases para la discusión del diálogo social, porque queremos cambiar este proyecto que hoy está, porque nos parece injusto, entre otras cosas, porque el único esfuerzo se lo pidió a los trabajadores. Sí. Es decir, para que tengan más recursos la seguridad social, hay muchos sectores patronales que podrían también aportar, pero hay otra cantidad de cosas. Así que a mí me parece lo más natural del mundo. Bien. Que si hay una postura y hay otra, las dos se expresen. Quiero consultarle... Perdón, sí. No quiero evitar la respuesta sobre Elvia Pereira. Sí. Obviamente es ella la que tiene que responder, pero sin duda, y todo el mundo lo sabe, y no hay que explicarlo, Elvia es parte de un sindicato que no acompañó en el PIT-CNT esta reforma. Ella ha sido muy disciplinada, ella va a pedir licencia el 1 de octubre, y por lo tanto ahí va a estar en la campaña electoral, y ustedes le van a preguntar a ella exactamente qué es lo que piensa. Muy bien. Ayer veía un tuit de usted apuntando contra Valeria Ripoll. Hacía una acusación de que ella estaba en grupos de madres con hijos con TEA, y que estaba haciendo campaña electoral, según decía usted, porque compartía un afiche de un acto con Delgado. Invite en general candidata y no use los grupos que son para otras cosas, decía usted. Le pregunto si está mal utilizar un grupo que apunta a un núcleo duro de gente para hablar sobre propuestas de discapacidad como era el afiche que hacía mención Ripoll. Mira, primero, yo tengo muy cerca el tema de discapacidad, porque me pegó muy cerca en mi familia. Bueno, Ripoll también, hace más de 15 Por años. Por eso te quiero explicar, no estamos hablando de lugares diversos. Ella tiene un hijo con TEA, yo tengo un nieto con síndrome de Down. Es decir, sabemos de qué estamos hablando. En la previa a todo esto, ella ha hecho una campaña de que prácticamente en los gobiernos del Frente Amplio le retiraron la pensión por discapacidad a su hijo, como una forma un poco de venganza. Yo quiero decir que ese es uno de los problemas que tiene el BPS, pero no fue a ella, fue a mi nieto, fue a miles de otros chiquilines, porque realmente el BPS todos los años te hace renovar absurdamente. Miren que lo dije en el gobierno nuestro y lo digo ahora, es absurdo que un niño Down que nace y muere Down tenga que ir todos los años a demostrar que sigue siendo Down o que sigue teniendo TEA. Entonces, ahí a muchas personas se les suspendió, porque en la medida en que no se termina de nuevo el nuevo trámite, te suspenden la pensión. Algunos, en el caso de nuestra familia, lo podemos sostener. En otros es realmente un drama que le quiten los 17.000 pesos que soy la pensión, en general madres solas, muchas veces. Entonces no me gustó esa primera utilización que ella hizo de ese tema, porque no es como ella lo dice. Y segundo, yo lo puse porque me llovieron mensajes de madres de Rocha y de otros departamentos. Hay muchos grupos de madres con TEA que tienen miles de dificultades, porque yo te digo, en la previa, en mi despacho, no hay día que yo no tenga una madre llorando porque no sabe qué hacer con su hijo, porque la educación no lo acepta.
Entonces ellas se nuclean, me parece bien, se ayudan entre sí, pasan información. A mí no me pareció bien. Es decir, vos podés informar que tenés hoy la presentación de los temas de discapacidad, pero no podés en grupos que son justamente para interactuar sobre el problema de tus hijos. Me pareció que no correspondía, pero la verdad que fui receptora de las quejas de decenas, no de una o dos, de decenas de madres. Sí, no, la duda que me queda es dónde corresponde que lo haga entonces, porque es un problema que afecta directamente a esa gente, ¿no? En la presentación pública, por supuesto, como se hace en todas las campañas electorales, absolutamente. Yo no veo que se ingrese a los WhatsApp del agro para decirle hoy vamos a hablar del agro, hoy vamos a hablar de turismo. Nunca vi. Es la primera vez que veo que se ingresan a grupos específicos de algún tema. Pero bueno, yo fui receptora de las quejas y algunas madres incluso salieron de esos grupos porque se molestaron. Lilian Quechichán, ha sido un placer como siempre conversar con usted. Me dijo que se va para... Tacuarembó. Para Tacuarembó. ¿Se va en Sí. un rato? Sí, me voy de tarde porque empiezo mañana temprano en las radios y viste que es lejos Tacuarembó. Bueno. Recordemos Ya. lista 95 al Senado. Lista 95 al Con Senado. Mario Vergara a la cabeza y bueno, lo de Elvia Pereira que señalaba Rosario. Sin duda. ¿La función del Senado le gustó más que la de gestión en turismo? Bueno, son cosas distintas y en distintos momentos de la vida. A mí, yo lo decía el otro día en la presentación de la lista, para mí haber sido ministra de Mujica y ministra de Tabaré fue un privilegio. Ese día yo recordaba a mi padre, zapatero, que llegó al Uruguay huyendo del genocidio, que se hubiera soñado que su hija iba a ser ministra de 2 gobiernos. Para mí fue... políticamente te diría lo mejor que me pasó, porque además armamos equipo, porque además pudimos tener una gestión que realmente la gente la apreció. Y esto es otra cosa, me tocó ser oposición, es otra cosa. Ahora sí tengo claro que voy a quedar en el Parlamento si ganamos, porque creo que de las autocríticas que hicimos fue que cuando ganamos vaciamos la fuerza política y vaciamos el Parlamento de algunos cuadros políticos. No de históricos como me presentaron, que parecía que era una veterana terrible, pero bueno, le dije, de cuadros políticos vamos a decir. Entonces, me gustó también, me gustó, el diálogo político me gusta. Me sentí en una bancada muy, muy cómoda y con muchos senadores de la oposición tenemos muy buena relación, porque ustedes hablaban hoy del proyecto. Hay muchos proyectos, del proyecto de infancia, que sí, es un avance extraordinario, que estuvo 2 años en diputados, que llegó en marzo recién al Senado. De verdad, nosotros los senadores del Frente pensamos que la diputada Lustre me había hablado hasta con el presidente de la República y el presidente de la República le había dado su apoyo. Nunca nos imaginamos la resistencia que hubo en la Comisión de Población y Desarrollo de los senadores del Partido Nacional, senadoras del Partido Nacional, que decían que se creaba una nueva institucionalidad, que era inconstitucional, cuando nosotros le decíamos... Finalmente se votó. Se votó. Finalmente se votó, pero lo que te digo, ese es un ejemplo, hay muchos ejemplos. Estos días se votó la vivienda turística, se votó el corredor inmobiliario, 2 temas en los que trabajé mucho porque estaban en la Comisión de Industria. Hay muchos temas, lo que pasa es que a veces lo que sale para afuera es cuando nos peleamos. Sí, eso. sí. La seguimos en cualquier momento, Dale. Quechichán.